Rhiannon Alessin, de sangre noble con linaje Arundel y Crichton. Una reina solo de nombre, ya que su padre traicionó a su madre y su media hermana estaba celosa de su existencia, e incluso su esposo, a quien ella consideraba todo su mundo, se alejó de ella. Su última esperanza se fue cuando abortó a su hijo, y Rhiannon se despidió del mundo cuando bebió el veneno que le dio su media hermana, y mientras moría, mencionó que si hubiera una próxima vida, nunca lo amaría de nuevo, y así lo juró, hasta su último aliento. Pero, más adelante, en una habitación muy hermosa, aparece una chica de muy poca edad, y está dormida. Mientras abre los ojos, observa el entorno, y se pregunta que qué es todo eso. Que si acaso, es su habitación, cuando era niña. Se observa las manos, y se pregunta que si se hizo más pequeña. Todavía, está algo incierta. Pero sentada en la orilla de su cama, se queda observando un vestido y dice que ese vestido negro fue el que usó el día del funeral de su madre cuando tenía solo 12 años. Menciona que solo se puso ropa de luto una sola vez en su vida. Pero aún así, no logra comprender lo que está pasando, y se pregunta si será un sueño. Entonces, se ala el pelo, y al sentirse menciona que es muy extraño. Porque lo último que recuerda, fue que murió envenenada, y con mucha pena dice que aún recuerda vívidamente el dolor que sintió en ese momento. Y se dice que tal vez, sea solo una ilusión mientras cruza el río de la muerte. Entonces se pone en pie, y se para frente a un espejo, y mientras se ve, menciona que es increíble, porque esa apariencia es de cuando ella tenía 12 años, y dice que si realmente reencarnó, la persona que entrará en ese momento será Mary, su sirvienta. Y ciertamente, abriendo la puerta, entra la sirvienta. La prota hace una expresión desconocida, mientras que la sirvienta le pregunta que desde cuándo despertó. Y tomándola por la cara, también le pregunta que si acaso no pudo dormir durante toda la noche. Que si es por lo de su madre. Y la sirvienta le dice a la señorita que no esté tan triste, porque eso dañará su salud, y mientras la prota llora, menciona que ella realmente ha regresado, y nos cuentan que Mary es su sirvienta y que cuidó a Rhiannon desde que era una bebé, y todas las mañanas la despertaba sin falta. Pero fue incriminada por robar las joyas de Leticia, y por eso la echaron. Y la prota, tomando la mano de la sirvienta, le dice que la extrañó mucho y se lanza sobre ella y le da un abrazo. Mary se sorprende, y menciona que al parecer la señorita tuvo un sueño aterrador. Y mientras la abraza, le dice que todo está bien, ya que aún tiene a su padre y también a ella, y por eso le pide que no se preocupe demasiado y todo estará bien. Pero la prota menciona que no, que nada estará bien, porque su padre llevará a esa niña pronto y se quedará con todo lo que le pertenece. Entonces, la sirvienta le dice que el conde volverá pronto y tiene que prepararse. Porque ella no sabe a dónde fue, justo después del funeral de su madre, pero es seguro que volverá ese día. Y le dice a la prota que primero tiene que lavar su cara, pero la prota le dice que antes de eso. Y le pregunta que si puede llamar a un abogado. Y la sirvienta le pregunta que si está hablando del abogado Ned. La prota le dice que sí, que quiere que llame al abogado Ned. La sirvienta se pregunta, ella pide un abogado. Pero la prota le dice que se les acaba el tiempo, y tiene que comprobar algo antes que su padre vuelva. Mary dice que hasta ese momento, ella nunca había tenido que ver con un abogado, y le pregunta que qué es lo que pasa. La prota se queda callada, y la mira con esa carita de amor,
e inmediatamente, Mary dice que lo entiende, y enviará a alguien para que llame al abogado, que solo espere un momento. La prota le dice que por favor. Y cuando Mary se va, la prota menciona que ese debe ser el día después del funeral de su madre, y ciertamente su padre Earl Alessin llevará a su hija ilegítima al palacio. Y recordando el pasado menciona que toda su desgracia está a punto de comenzar nuevamente. Pero ella volvió a ese día. Y tal vez sea la misericordia de Dios, pero no lo sabe. Y mientras se pone el vestido negro, dice que lo único que sabe es que tiene otra oportunidad, y una vez fue suficiente, pero esa vez nunca volverá a ser infeliz. Pero antes de seguir con la historia, nos cuentan que el padre de Rihannan, el conde Alessin, originalmente era un aristócrata inferior, pobre e incapaz. Pero, su vida cambió de inmediato cuando conoció a la madre de Rihannan, miembro de la familia real de Crichton. La condición de casarse con ella fue recibir el estatus de conde y una gran fortuna de la familia real. Pero él nunca amó a su esposa. Hasta que su esposa dio a luz a Rihannan y murió, el conde ni siquiera prestaba atención a su esposa. Y al día siguiente del funeral de su esposa, inmediatamente, el conde trajo a su hija bastarda. En otra escena, en una carroza, está el padre de la prota, y habla con su hija bastarda, y le dice que él está muy feliz de finalmente vivir con ella. Leticia le dice a su padre que ella también está muy feliz de poder vivir con él, que para ella es como un sueño. Y mientras su padre le abraza, menciona que si no fuera por la difunta madre de la prota, hace mucho tiempo atrás, él la hubiera recogido junto a su madre, y la bastarda le dice que su madre le contó que su padre nunca la iba a abandonar. Su madre le dijo que él iría por ellas, y ella siempre creyó eso. Y el conde le dice que la quiere, y que aunque tenga otra hija, solo la quiere a ella verdaderamente. Ella también le dice que lo único que necesita es a su padre. Mientras que mostrando sus verdaderas intenciones, menciona que estuvo esperando ese día durante mucho tiempo. Y tiene un pequeño recuerdo de su pasado, ya que era muy desobediente, y golpeaba a los demás niños, por juguetes que no eran suyos, y un día su profesora no soportó más, y mandó a buscar a su padre. Y su padre le dijo que su esposa estaba muy enferma, y si muere, él la llevará a vivir con él. Entonces Leticia menciona, si muere. Y dice que entonces puede irse a la mierda. Después de ahí, se encuentran llegando a la mansión, y le están haciendo una bienvenida digna de un conde, y mientras camina de la mano con Leticia, todos hacen su respectiva reverencia. El conde le dice a Leticia que de ahora en adelante, esa será su casa. El mayordomo Jeffrey les da la bienvenida, y Leticia entra muy feliz. Jeffrey le pregunta que quién es esa niña. Y el conde le dice que es su hija, y debido a las difíciles circunstancias tuvo que dejarla por un tiempo, mientras se ríe. Entonces el conde le pasa algo al mayordomo, y Jeffrey le pregunta que qué es eso. Mientras que la bastarda también se da cuenta de algo, y pone un rostro de disgusto. Es la prota que va bajando las escaleras con su vestido de luto y una mirada fría, y mientras las niñas chocan miradas, su padre le pide a Rihannan que baje para presentarle a su hermana. Mientras que la prota le dice fuera de su casa, el padre se sorprende y se pregunta ¿qué? Mientras que la prota le dice que se vaya con su hija de su casa. Y nos mencionan que horas antes de que el conde llegara, la prota se reunió con el abogado Ned, y él le dijo que fue por su llamado.
La prota riendo, le dijo a Ned que tome asiento, y mientras tomaban un té, Ned menciona que ella es una niña tranquila que siempre estuvo con la condesa, y se pregunta que por qué ella lo habrá llamado. Y ella le dice al abogado que quiere revisar el contrato de matrimonio de su madre. Además de eso, también su legado. Entonces, el abogado escupe el té. Y la prota le dice que en ese momento puede hacer su certificación de derechos de herencia y la asignación de una tutora. El abogado le dijo que el conde estaba ahí y ella le dice al abogado que si no coopera lo acusará a él y a su padre por malversación de fondos. Entonces el abogado se pregunta, ¿acusarme? Y también se pregunta que si acaso esas son palabras que salen de la boca de una niña de 12 años. Y la prota le dice que por supuesto, todos se van a sorprender si una niña de 12 años denuncia a su padre. Pero si su madrina, la emperatriz, se entera, ella cree que va a investigar a fondo. El abogado se asusta y pregunta, ¿la emperatriz? Y la prota le pregunta al abogado que si sabe, que si engaña a la emperatriz irá a la cárcel. Y el abogado se asusta mucho. Pero ya en el presente, el mayordomo le pregunta que cómo le dice eso al conde. Y su padre, alzando la voz le pregunta que qué está diciendo. Y le pide que baje en ese instante. Entonces, Rihannan saca un lindo papel y menciona que acaba de terminar el procedimiento con su abogado. Todos se sorprenden y ella dice que a partir de ese momento, ella es la dueña de la casa y la legítima heredera, porque ella es Rihannan Alesin, y desde ese momento, ejercerá todos los derechos sobre la propiedad que heredó de su difunta madre.